Yo crecí en un hogar cristiano por medio de mi mamá. Ella aceptó al Señor Jesucristo cuando estuve en su vientre. Ya cuando fueron pasando los años, yo que ya tenía 1 año de nacido, ella se bautizó. Ella seguía en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Ella buscaba de Dios todos los días de su vida. Nació un hermano mío y después una hermana mía que somos 3 hermanos en un hogar. Crecimos con un padre que nos amaba, nos quería. Y pues mi mamá siempre quiso llevarnos y guiarnos en los caminos del Señor Jesucristo. Ya cuando llegué a los 7 años, a los 8 años de edad, mi mamá siempre nos trató de proteger de la maldad que hay en el mundo, cosas que no son para nuestro bien. En ese tiempo ella nos llevaba mucho a la iglesia. Aunque no queríamos ir a la iglesia, mi mamá siempre nos llevaba a la iglesia. Y lo único que yo sé que mi mamá siempre ella quería era que nosotros estuviéramos en los caminos de Dios. Y como ella siempre nos protegía, mi papá nunca estaba en la casa. Mi papá siempre andaba con sus amigos, tomando, no quería nada con Dios. Mi mamá siempre también le decía a mi papá que nos vayáramos a la iglesia todos juntos como familia, pero siempre había una discusión, siempre había un conflicto entre ellos. Pero yo no entendía todavía porque estaba chico. Ya pasando los días, los tiempos, a la edad de 8 años, tuve un primo que llegaba a la casa. Yo no entendía por qué me tocaba a una edad tan joven. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero yo dentro de mí sentía que no estaba bien. Nunca me dejaba hacer lo que él quería hacer. Ya yo crecí con un dolor dentro de mí, con un coraje que dije, pues esto no está bien lo que me hacía mi primo. Hasta le dije a mi mamá una vez, mamá no me quiso creer porque dijo, pues cómo, y no es familia, no lo puedo creer. Pero yo, pues siendo un niño, hasta me daba vergüenza decir lo que él me estaba tratando de hacer. So, yo crecí con este dolor, con este pensamiento de vergüenza, que no quería decirle a nadie, ni a la gente en la escuela, a nadie. Ya pasando los años también, ya a la edad de 13, 14 años, comencé yo a consumir droga, tomar alcohol, fumar marihuana, atrás de las espaldas de mi mamá, porque yo sé que mamá no quería que yo hiciera nada de eso, porque ella siempre quería que yo estuviera metido en las cosas de Dios. A la edad de 10 años hasta aprendí a tocar la batería en la iglesia. Y a los 14, 15 iba a la iglesia, hasta tocaba en la iglesia, pero en realidad yo no estaba metido con Dios. Yo nomás iba a la iglesia por las muchachas que estaban ahí, es lo que me llamaba la atención, del mundo, cosas que no eran agradables a Dios. Yo nomás iba a la iglesia para mirar a las muchachas, serles sincero. Y yo sé que eso no estaba bien, porque yo sé que era una lujuria, una cosa que no le agradaba a Dios. Pero yo, mi rebeldía ya a los 13, 14 años, anduve en cosas que no le agradaban a Dios. Y para mí, yo pensé que eso era vida, porque yo miraba a un papá que vivía una vida que no estaba con Dios. O para mí era algo como un conflicto dentro de mí, que yo quería las cosas del mundo, pero no quería las cosas de Dios, porque para mí las cosas del mundo se me hacían mejor, tenía más atención, tenía más amistades. Fui creciendo con esa idea que estaba bien de seguir las cosas del mundo, sabiendo que el enemigo más vino a robar, matar y destruir. Ya con el tiempo pasando, yo seguía consumiendo droga. Siempre me discutía con mi mamá, porque mamá siempre quería que vaya a la iglesia con ella. Yo no le quería hacer caso. Yo siempre ignoraba la voz de mi mamá. Yo preferí seguir las cosas del mundo, las cosas que hacía mi papá. Ya a la edad de 16 años, hasta me regañaron en la escuela porque me encontraron con marihuana. Me suspendieron de la escuela a una edad, a los 16 años de edad. Me recuerdo que mamá estaba bien enojada conmigo, pero yo seguía en la desobediencia. Seguía ignorando esa voz de mi madre que hoy entiendo de una edad ya grande. Esa era la voz detrás de mi madre, que era de Dios. Pero yo ignoraba las cosas de Dios. No quería nada de las cosas de Dios. Ya a la edad de 17 años comencé a consumir cristal. Comencé a usar la cocaína. Y seguí usando la droga. Me metí en pandillas. Anduve en una ganga.
Y a la edad de 19 años comencé a consumir mucha cocaína. Y el año de 2007, septiembre 5, tuve una sobredosis de cocaína. Caí en el hospital. Y en ese tiempo yo no vivía con mi mamá. En ese tiempo yo vivía con mi papá. Y en ese tiempo mi papá vivía con una mujer. Y me recuerdo que esa mujer está en esa casa. Llegaba una señora que le leían las cartas. Hacía cosas como brujería. Y yo me recuerdo que hasta me daba miedo mirar eso porque yo sabía que no era algo agradable a Dios. Y pues ya me salí de esa casa también después del sobredosis de cocaína. Yo siempre andaba buscando el cariño de mi papá. Yo siempre seguía a mi papá porque me hacía la falta de un padre. Ese amor de un padre, una figura de un padre, un ejemplo de un padre. Y pues yo pensaba que ese era el ejemplo, de seguir a mi papá, que lo amaba yo, siempre quería a mi papá. Y nunca quería dejar a mi papá, hasta me dolía cuando mi papá iba a la cárcel. Yo alcancé a mirar a mi papá muchas veces caer en la cárcel. Y para mí eso era vida. Hasta un día mi papá me dijo, no, amigo, los hombres se hacen en la cárcel. Y para mí esa era mi mentalidad, de que yo me iba a ser un hombrecito cayendo en la cárcel un día. Ya a la edad de 19 años, cuando tuve el sobredosis de cocaína, me fui a vivir con unas amigas. Y estas amigas, una de ellas adoraba a la muerte. Le hacía ritos a la muerte, conocida como la Santa Muerte. Y esta idolatría que ella adoraba a la muerte, yo le pregunté un día, pues, ¿qué te da eso? ¿Por qué le das agua? ¿Por qué haces pacto con esta figura, con esta imagen de la muerte? Pues ella decía, pues le doy dinero, le doy comida, le doy agua. Tú nomás se lo das y tú pídele algo y te lo da. De mi curiosidad yo quise hacer algo. Yo quería algo también, yo quería dinero. Yo no tenía dinero en ese tiempo. Saliendo del hospital después de mi sobredosis, hice un pacto con esa muerte. Y no me recuerdo exactamente las palabras, lo que le dije a la muerte, pero me recuerdo que le di un cigarro como cambio de un pacto, ¿verdad? Le di un cigarro. Y pasaron días que yo no me sentía bien. Sentía que algo me seguía. Sentía algo espantoso, algo feo, algo oscuro. Que todo se me hacía raro. Algo no estaba bien. Ni quería llamar a mi mamá, ni quería hablar con nadie de la familia, ni nadie, porque la mayoría de la familia de mamá son cristianos. Yo no quería buscar a la familia de mamá. Yo me quería alejar lo más posible de los que conocen de Dios, ¿verdad? Pero yo me recuerdo desde chiquito, mi mamá siempre nos ponía alabanzas, música cristiana. Y me recuerdo que me daba paz, me dejaba dormir tranquilo. Y siempre me gustaba que mamá sí nos pusiera música cristiana. Mi mamá siempre nos puso, prédicas, ella nos leía la palabra de Dios. Me recuerdo desde chiquito, siempre nos hablaba de Jonás, de Adán y Eva. Y ella seguía queriendo destruirnos desde chiquitos, ¿verdad? Pero yo ya no quería nada de Dios. Yo totalmente me olvidé de las iglesias, de las cosas de Dios, porque se me hacía aburrido. Sabiendo que el enemigo me estaba poniendo eso en mi mente, pero en ese tiempo no reconocía que me lo estaba poniendo en mi mente. Un día, estando en esa casa donde adoraban la muerte, sentía que algo me estaba siguiendo, hasta me dio una ansiedad, un pánico de ataque, que me espanté, hasta corrí para afuera. Y una de las muchachas me siguió para afuera, me dijo, Edwin, ¿qué tienes? No sé, no me siento bien, mi corazón está palpitando tan recio que pienso que voy a se me va a parar el corazón. Y la muchacha, no, toma agua, me dio agua, me calmé, me fui a dormir, pues no me podía dormir. Agarré un radio y puse una estación, me recuerdo que era Radio Vida Nueva, yo creo, una estación aquí en California. La puse y había una alabanza que me puso en paz. Y recuerdo que la muchacha que adoraba la muerte entró en mi cuarto enojada, diciéndome, paga esa música, me está enfadando. No puedo dormir por tu música. Yo dije, wow. Bajé el volumen de la música y lo puse el radio cerca de mi oído
y me quedé dormido. El día siguiente, de ese 2007, de ese septiembre, me recuerdo que me sentía triste, necesitaba que hablar con mi mamá. Y algo me decía, necesito que ir a decirle a mi mamá perdón por todo lo que ha hecho. Porque yo le falté a mi mamá mucho el respeto, yo le decía cosas. Cuando ella nomás me amaba, ella nomás quería lo mejor para mí. Yo empujaba a mi mamá, yo le decía, no quiero nada de ti, aléjate de mí. Le decía malas palabras, le falté el respeto a mi madre. Y ese día fui a buscar a mi mamá en una casa de un tío mío donde vivía mi mamá con mis hermanos. Le dije, mamá, perdóname por todo. Me quiero venir a vivir contigo porque me daba miedo irme a quedar en esa casa donde me oraba la muerte. Le pregunté, mamá, por favor, ¿me dejas quedarme aquí? Y mamá, pues, me dijo que me perdonaba, pero no me dejó quedarme en esa casa donde ella vivía. Si yo me entristecé, me enojé con ella. Había un coraje dentro de mí profundamente que hasta le grité ese día. Y pues no quería regresar a esa casa donde estaba viviendo porque me daba miedo, sentía un temor, algo feo. Y ya pues le hablé a una tía mía, un tío mío, familiares de mi mamá. Y también lo mismo, llegó a su casa de ellos, me comienzan a hablar de Cristo Jesús, de Dios. Hasta me dio un ataque de pánico cuando ella me estaba hablando de Dios, mi tía. Y le dije, tía, pero ¿sabe qué? ¿Me deja quedarme en esta casa? Sí, seguro, mijo, tú eres mi sobrino, tú te puedes quedar aquí. Eso me dieron la chance de quedarme en esa noche en la casa. Pero algo sobrenatural pasó en esa noche. Eran como las 12 de la noche y un primo mío estábamos mirando la película del exorcismo. Y en esa película me recuerdo cuando la muchacha se despertó a las 3 de la mañana y el enemigo la estaba atacando a las 3 de la mañana. Y yo me quedé dormido después de la película y me despierto yo también a las 3 de la mañana. Y me recuerdo que entro al baño, me estoy lavando la cara, pero sentí algo frío, algo tan pesado en mi vida que nunca imaginé que iba a mirar. Algo espiritual. Algo con mis ojos alcancé a mirar. Cuando levanté mi cara para arriba, después de lavarme la cara, miré algo negro, tan grande, que me asustó. Salí corriendo del baño. Fui a despertar a mi tío y mi tía de su recámara diciéndoles, tío, tía, algo me está siguiendo. Mi tía se despierta. Pues, ¿qué tienes, Edwin? Algo me está siguiendo, se está manifestando en mi vida, me está dando miedo. Y mi tía me dice, Edwin, ¿andas en drogas? No, tía, no estoy en drogas. No he consumido drogas desde mi sobredosis. Y dice, ok, tienes que orarle a Dios. Y comencé a orarle a Dios ahí instantemente. Pero yo no sabía orar. Yo nomás comencé a decir, Dios, ayúdame, ayúdame, Dios, llorando. Y sentí una paz en ese momento, pero todavía no entendía yo nada. Sentí una paz que me dejó ir a dormir. Pude dormirme esa misma noche. Y al día siguiente, ya era septiembre 17 de 2007, le hablé a mi mamá otra vez. Le dije, mamá, perdóname. Mamá, sabes que necesito ayuda. Necesito ir a un lugar, no sé qué, o ir a alguien que me ayude con mi mente. Y mamá me dice, pues, mijo, yo nomás sé que había un familiar de tu tío que estuvo en una rehabilitación cristiana. Pero, mamá, yo no quiero ir a esa rehabilitación cristiana. Pero, mijo, pues dijo, ¿qué más? Voy. Tomé la decisión de irme a una rehabilitación cristiana. Mi mamá me vino a recoger esa misma noche. Cuando estoy en el carro con mi mamá, me recuerdo que estaba sentado en el asiento de atrás porque era mi mamá y otra hermana de la iglesia que iba con mi mamá. Y recuerdo que comencé a escuchar voces. Algo que yo nunca escuché. Ahora sí comencé a escuchar voces. Algo que me decía cuando íbamos en el freeway, íbamos en el camino hacia Los Ángeles, porque vivíamos en San Bernardino, California. De San Bernardino, California, íbamos a Los Ángeles. Y recuerdo que estas voces me decían, Edwin, tírate del carro, porque donde te van a llevar vas a morirte. El enemigo me comenzó a tirar cosas con miedo a mi mente, dardos de muerte. Y escuchaba estas voces que me decían que me tirara del carro. Y recuerdo que me agarré el cinturón del carro, me fajé el cinturón y agarré el cinturón con todos mis brazos, con todas mis fuerzas. Le decía, ya mero vamos a llegar. Le quería decir mamá lo que me estaban diciendo estas voces, porque yo pensé que mi mamá me iba a decir que estoy loco.
pero en realidad era algo espiritual que me estaba atacando mi mente, mi corazón, mis oídos. Y era un espíritu de suicida que quería que yo me matara. Porque el enemigo sabe y conoce cuando nosotros nos estamos acercando a Dios. Y es lo que no quiere el enemigo, que nosotros nos acerquemos a Dios. Ya cuando llegamos a la rehabilitación en Los Ángeles, la casa se miraba oscura, todo negro, ¿verdad? Un árbol grande. Y el enemigo me comenzó a decir, no vayas a esa casa te vas a morir adentro. El enemigo no quería que yo entrara a esa casa. Se miraba todo oscuro, eso me daba miedo. Mi mamá me decía, no, ya estamos aquí, Edwin, aquí te quedas. Tú tomaste la decisión, mi mamá firmemente, creyendo en Dios, ¿verdad? Que Dios iba a hacer algo en la vida de Edwin. Y ahí me quedé, mi mamá se fue y llegaron 2 varones esa noche. Salieron de la recámara, abrieron la puerta. Uno se llamaba Omar y el otro se llamaba Randall. Y me recuerdo que ellos me dijeron, hey Edwin, ¿tú nunca has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador? ¿Nunca los has aceptado en tu corazón? Y yo le dije, no, nunca. Toda mi vida he ido a una iglesia y yo nunca he sabido aceptar al Señor Jesucristo. Pues repite con nosotros esta oración. Y comencé a repetir esta oración con ellos. Padre, y no nuestro que estás en los cielos, y no soy un pecador, perdóname, entra en mi corazón. Me recuerdo diciendo estas palabras, te acepto como mi Salvador. Y cuando acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, esa misma noche sentí una paz. Pero no entendía lo que estaba pasando todavía. Para mí todo esto era nuevo. Yo nunca entendí cómo aceptar al Señor Jesucristo. Yo crecí en un hogar cristiano, pero yo sabía que mamá sí aceptó al Señor Jesucristo porque ella me decía, pero yo nunca fui instruido cómo hacerlo. Pasaron 3 días en esa rehabilitación. El tercer día que estuve ahí, recuerdo que tuve otro ataque del enemigo. Estaba en la recámara, era de 2 pisos ese lugar. Y recuerdo que cuando estaba sentado en la cama, porque eran camillas así que estaban juntadas de doble cama, ¿verdad? Estaba en la segunda cama y recuerdo que éramos como 13 miembros en esa rehabilitación. Todos estaban atrás comiendo y yo estaba en la recámara, porque ahí se llamaba algo de 3 días de gracia, para poder, rehabilitarte de tus adicciones y todo lo que tenía mi cuerpo, ¿verdad? Pero ese tercer día tuve una batalla tan tremenda. Algo oscuro pasó en esa rehabilitación. Estaba sentado en la cama y había una ventana abierta a mi mano derecha. Y me recuerdo que escuché esas voces otra vez. Y la voz me decía, tírate de la ventana, tírate, porque hoy vas a morir. Y sentía que algo me jalaba, algo fuerte. Me jalaba para que yo me acercara a esa ventana. Me paré, me bajé de la cama y dije, no, pero me daba tanto miedo de estas voces porque para mí era algo nuevo, no entendía esto espiritual, esta batalla espiritual que estaba pasando. Y que de repente corro para abajo al primer piso donde estaban todos los varones y les dije lo que estaba pasando. Les dije, muchachos, estoy escuchando voces. Y de repente todos los muchachos se paran a pie. Y todos comienzan a orar por mí, ponen manos encima de mí, comienzan a orar y reprender esos espíritus. Y tuve paz después de la oración, pero todavía no entendía lo que estaba pasando. Y esa misma noche ya era tiempo para dormirnos. Pero antes de dormir, yo le dije a un muchacho en la rehabilitación, le dije, hey, no entiendo la palabra de Dios. ¿Cómo puedo entender la palabra de Dios? Y el muchacho me dice, abre tu Biblia al libro de Santiago. Y me recuerdo exactamente Santiago 1, donde dice, si te falta sabiduría, pídeselo a Dios. Comencé a pedirle a Dios ese momento, Dios, dame entendimiento de tu palabra. Quiero conocer de ti. Ya comencé a leer todo el capítulo de Santiago 1. Ok. Ya comencé a decir al muchacho, pues, hey, no sé orar bien. ¿Puedes orar conmigo? Pues el muchacho oró conmigo y me enseñó cómo orar unas palabras. Me llevó a Mateo 6, donde de Jesucristo les habla a sus discípulos que tenemos que orar así. Comencé a usar esas mismas oraciones. Y esa misma noche del tercer día que estuve en la rehabilitación, ya le pedí a Dios, Dios, ayúdame a dormir. Quita todo esto que estoy batallando con esas voces.
lo que me está siguiendo. Dios, libérame, le decía a Dios. Y me quedé dormido. Y despierto otra vez a las 3 de la mañana. Pero yo me desperté espantado porque dije, oh, me estoy despertando otra vez, me va a pasar lo que me pasó hace días atrás, a las 3 de la mañana. Y no, miró mi mano derecha donde estaba la ventana. Miraba una luz maravillosa, algo azul, algo que la luna como que brillaba hacia la recámara, algo, un color azul. Pero para mí se me hacía hermoso ese color que miraba la luz entrando a la recámara. Y miré y escuché una voz. Y no eran las voces que escuchaba de tiniebla, de oscuridad, del enemigo. No. Era una voz diferente que me decía, no te preocupes, soy yo. Y yo dije, ¿yo quién? Soy yo, el que soy yo. Nomás escuché eso y cerré mis ojos y me dormí. Y volví a despertarme otra vez en otros 10, 20 minutos. Desperté con un temblor, mi cuerpo sudando. Y dije, Dios, ¿qué es esto? Me dice, no te preocupes, te estoy librando. Escuché una voz que me estaba diciendo, te estoy librando tu cuerpo. Y pum, me quedo dormido otra vez. Ya la tercera vez que me despierto, ya eran como las 7, 6 de la mañana. Me despierto desesperado con algo, un fuego dentro de mí, queriendo buscar de Dios, a leer la Biblia, querer de Dios. Andaba con un gozo, algo diferente ese tercer día. Y al 4 días que me desperté era algo diferente. Y dije, wow, ya mi mente comenzó a reaccionar diferente. No me quería ir de la rehabilitación porque los primer día, el segundo día, el tercer día, me quería ir de la rehabilitación. Pero gracias a Dios por esa alcanza de victoria, que me quedé en esa rehabilitación casi un año. Y ahí comencé a entender la palabra de Dios. Me enseñaron cómo ser un discípulo de Cristo en alcance de victoria. Y gracias a Dios por esas rehabilitaciones, que fueron buena ayuda para mí. Porque fue el poder de Dios, la transformación en ese tiempo, en el 2007. Estuve ahí desde 2007 hasta 2008. Y mamá me venía a visitar y miraba la felicidad, el gozo en la cara de mi mamá. Pero después también llegaba mi papá a visitarme. Yo miraba a mi papá todo endrogado. Me daba tristeza. Le decía, papá, tú también tienes que poner bien con Dios. Y yo sé que mi papá alcanzó a conocer de Dios, pero él no quería nada de Dios. Él se alejaba de Dios. Yo nomás deseaba que mi papá se poniera bien con Dios, ¿verdad? Y en esas rehabilitaciones aprendí a orar 3 veces al día, ayunar, estar entregado a Dios. Ya cuando salí de la rehabilitación cristiana ahí en Inglewood, estuve en Inglewood, Los Ángeles, me fui para San Bernardino. Ahí en San Bernardino, con un pastor que conocí, sino era un tío mío, pastor. Él me hizo líder de jóvenes en esa iglesia. En el 2008 hasta el 2009 era líder de jóvenes en esa iglesia. Pero algo comenzó a pasar. Comencé a no querer leer la Biblia. Comencé a distraerme por las cosas del mundo. Y no paré de leer la Biblia, paré de ayunar, paré de orar, paré de entregarme totalmente con Dios. Y al último de 2009 me encontré otra vez en el mundo, alejado de Dios. Comencé a tomar otra vez, pero nunca regresé a la cocaína. Gracias a Dios por liberarme de la cocaína. Ya cuando miraba a alguien con cocaína no me quería acercar porque casi la cocaína me mató, no me quería acercar. Ya pasaron los años, traté de regresar otra vez a la iglesia como en el 2010, 2011. Me sentía como que no era aceptado en los caminos de Dios. Yo sé que el enemigo estaba ahí en mi mente diciendo, ay, mira, los hermanos de la iglesia ya no te quieren aquí porque tú ya fallaste. Pero eso es el plan del enemigo, de engañar nuestra mente, creer eso. Que no nos acerquemos a Dios otra vez, que nos estemos alejados de Dios. Eso ya pasó el 2011, 2012. Ya tuve mi primer hijo. Yo en el 2010 caí en la cárcel por un DUI. Por andar tomado, caí en la cárcel. Y en ese año que estuve en la cárcel, dejé la novia que tenía embarazada. Pero gracias a Dios, en ese año algo pasó en la ley del gobierno aquí en California que debes que ser la mitad del tiempo. Salí
mero en el tiempo para mirar a mi hijo nacer. Porque nunca quería faltar como padre, porque a mí me faltaba mi padre. Cuando yo supe que iba a ser un padre, había un gozo dentro de mí. Hasta le pedí a Dios, Dios, yo sé que ando mal, pero te pido por mis hijos. Te pido por mi primer varón, te lo doy, es tuyo. Yo sé que eso te agrada, que te presente mi hijo. Yo presenté a Dios mi hijo, y no sabiendo que andaba mal, pero yo estaba ahí queriendo, pero estaba duro para que regresara yo a los caminos de Dios. Ya en 2013 me encuentro buscando amistades. Me entregué una vida que nunca pensaba que iba a estar. Me compré mi primer moto, una Harley Davidson en el 2012. Y en el 2013, con esta moto, me di al 100% a un club de motos. Yo me alejé de los caminos de Dios por 12 años. Entre esos 12 años, Dios tuvo tanta misericordia en mi vida que entendí que hasta la palabra de Dios dice, cuando ese espíritu deja esa casa o ese cuerpo, ese espíritu va buscando dónde dormir, dónde encontrar, dónde buscar su casa, ese espíritu. Pero ese espíritu, cuando se regresa para atrás y encuentra ese cuerpo vacío, sin el amor de Dios, regresa con otros espíritus más y más peor. Va a estar la condición de ese varón, ¿verdad? Y así estuve peor que la primera vez. Anduve haciendo cosas que no tenía que hacer delante de Dios. Comencé a cargar armas. Comencé a balacear a personas. Comencé a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Ya en esos 12 años estaba entregado a un club de motos. Para mí esa era la vida. Para mí yo iba a morir por este club. Estaba tan engañado en mi mente por el enemigo que porque yo ya no me sentía aceptado para regresar a los caminos de Dios. Yo me entregué totalmente a esa vida. Hasta me rayé el cuerpo con las imágenes de ese club, porque para mí eso era mi vida. Yo ya decidí morir aquí me quedo. Esa era mi mentalidad. Y pasaron los años, tuve mi segundo hijo. Caí en la cárcel en 2014. 2014, del mayo 5 de 2014, caí en la cárcel con 4 felonías. Y yo sabiendo que estaba mal delante de Dios, pero yo ya no sabía orarle a Dios, yo ya no quería de Dios otra vez. Me sentía más alejado de Dios ahora sí. Y como regresé como haciendo lo mismo de cuando andaba en drogas. Para mí yo regresé a la mente otra vez esa que tenía, esa mente vieja, que estaba bien si caigo en la cárcel, no hay problema. Aquí es donde se hacen los hombres. Ya cuando pasaron esos años de 2014, anduve peleando un caso por 4 años, ese problema en la corte. Lo tuve por 4 años. Ya me nace mi tercer hijo. Yo todavía no estaba casado, nada, nunca me casé delante de Dios. En el 2020, de marzo 7, caí en la cárcel otra vez con 8 felonías. Dejé a un muchacho en el hospital herido. Y yo ya cuando estaba en la cárcel, yo dije, pues aquí estoy yo. Por la ignorancia, la desobediencia, por yo de alejarme de Dios otra vez. Y le dije a Dios, me recuerdo estando en la cárcel, dije, Dios, pues aquí estoy yo. Yo sé que estoy mal delante de ti. Reconocí ese momento que andaba mal de Dios. Andaba mal delante de Dios. El siguiente día, cuando estuve en la cárcel, alcancé a salirme pagando bail. Me sacaron confianza. Ya cuando salí, recuerdo abrazando a mi hijo más chiquito, lo abracé. Porque llegó mi novia con mi hijo el más chiquito, lo abracé. Y comencé a decirme, ¿qué estoy haciendo? Lo miré a él recordándome de yo mismo cuando yo estaba chiquito. Mirando a mi papá ir a la cárcel. Mirando a mi papá hacer cosas que no tenía que hacer. Y un día llega mamá a visitarme, una mujer cristiana, una mujer de Dios. ¿Verdad? Salgo del trabajo tarde y mamá llega a mi casa antes que yo llegara. Ella estaba ahí con mi novia, mis 3 hijos. Y cada vez que pasaba una moto, pasaba por mi casa, mi hijo se paraba, el más chiquito, se paraba a la puerta y decía, papá, papá. Yo sin saber, pero yo llego a la casa y mi mamá me dice, amigo, ¿puedo hablar contigo? Y lo que me dice mi mamá,
¿Sabes quién me hace tu hijo recordar? ¿Quién me recuerda? ¿De quién me hace recordar mucho? Me hace recordar de ti. Cuando tú estabas chiquito esperando por tu papá a la puerta y tu papá no llegaba, pero tú estabas ahí esperándolo a la puerta. Y cuando mamá me dijo esas palabras, quería llorar. Eso me alejo y no me voy al cuarto y mis lágrimas me salen. Digo, Dios, ¿qué estoy haciendo? Ando mal. Pero el orgullo que tenía no me dejaba acercarme a Dios. El engaño que el enemigo puso en mi mente no me dejaba. Estaba enciegado otra vez con el mundo, con los deseos del mundo, ¿verdad? Ya llegan los últimos meses de 2020. Algo dentro de mí estaba pasando que no entendía, pero comenzó a llegar una convicción que tenía que entregarme de regreso con Dios, regresar a los caminos de Dios, porque pasó lo de la pandemia, pasó lo del COVID. Y yo me recuerdo que cerraron muchas iglesias en la pandemia, que a mí me desesperaba porque yo conocía la palabra de Dios. Y a mí me decía justo que las iglesias estaban cerradas, ¿verdad? Pero dentro de mí había algo que me estaba ardiendo, algo que no me estaba gustando. Que por qué vivir con un miedo de una pandemia cuando Dios nos llamó a poner las manos sobre los enfermos para que sean sanos. No tenemos que preocuparnos por una enfermedad, por una pandemia. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo me comencé a recordar esas palabras y las escrituras ya en el último de 2020. Ya diciembre llegó donde dije, Dios, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Te necesito. Pero comenzó otro ataque espiritual en mi vida con el enemigo. El enemigo vino tan duro a mi vida que comencé a pensar en suicidarme. Comencé a querer quitarme la vida, que me recuerdo que tenía una camioneta. Le pisaba en la carretera, le pisaba a 100 y me quería estrellar en un poste. Nomás me quitaba el cinturón y nomás me daban ideas de hacer eso, pero le pisaba a la camioneta. Pero nunca intenté hacerlo. Al último nomás paraba, comenzaba a llorar. Estaba pasando por algo espiritual que el enemigo me estaba atacando la mente. Dije, Dios, estoy cansado ya. Estoy cansado de alejarme de tus caminos. Estoy cansado de vivir la vida que estoy viviendo. Porque no te agrada, Dios. Ya en el últimos días de diciembre de 2020 me encontré toda una semana sin comer, llorándole a Dios que me perdonara. No sentía perdón. Y al 7 días que estaba ahí llorando, me recuerdo que caí de rodillas. En el cuarto estaba oscuro. Caí en rodillas diciéndole, Dios, perdóname por todo. Y en este llorar, no era un llorar nomás como algo suave, no. Me recuerdo llorándole a Dios como un niño quebrantado, con algo tan pesado en mi corazón que le dije, Dios, gritándole, sálvame. Sácame de esta vida, quiero servirte otra vez, Dios. Quiero regresar a tus caminos, quiero hacer lo que te agrada, Dios. Ya esa noche, cuando le comencé a llorar a Dios, sentí algo pesado que se levantó de mis hombros, sentí la carga que tenía, que se levantó rápido, ¡fum! Que me paro con una felicidad de esa oración, decirle a Dios, gracias Dios, porque sentí regreso a la presencia de Dios, porque no sentía la presencia de Dios por 12 años, alejado de Dios por 12 años no sentía, pero quería hablar con Dios. Pero yo sé que, como decía el ciego en Juan 9, que Dios escucha a los que hacen su voluntad, pero yo no estaba haciendo la voluntad de Dios. Yo sabía que Dios no me escuchaba, porque los ojos y los oídos de Dios nomás están atentos a la oración del justo. Pero yo estaba alejado de Dios, yo sentía que Dios no me escuchaba. Pero Dios sí me escuchó cuando me arrepentí. Y me recuerdo cuando las escrituras decía, en las escrituras de Apocalipsis, capítulo 2, verso 4, dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntate y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. La palabra de Dios me llegó cuando, que yo regresara a mi primer amor,
Así como dice en Apocalipsis, que regresara a mi primer amor y hacer las obras que hacía en el principio. Yo andaba evangelizando, yo andaba predicando la palabra de Dios a los jóvenes. Tenía tanto amor hacia las almas, que ese mismo amor, cuando me arrepentí, esa noche, sentí una unción. Sentía ese mismo amor hacia las almas. Sentía que tenía que ir a testificar otra vez hacia las almas para que esas almas les den su vida a Cristo. Yo no quería que esas almas estén perdidas. Si yo perdí muchos años alejado de los caminos de Dios cuando Dios ya me alcanzó. Yo duré 12 años alejado de Dios en sentir su presencia. Y a los días siguientes, cuando yo me reconcilié con el Señor, comencé a abrir las escrituras, lloraba, ¿verdad? Yo nomás leía un verso y ya comenzaba a llorar porque, ay Dios, me recuerdo de tus escrituras, me recuerdo de tu palabra. Ya los versos comenzaron a regresar, porque la palabra dice en Juan 14 que siempre el Espíritu de Dios te va a hacer recordar sus palabras. Las palabras de Dios comenzaron a regresar, a fluir dentro de mi alma. Así como la palabra de Dios, habrá ríos de agua viva de nuestro interior. Fluirán palabras como ríos de agua viva de la palabra de Dios porque ese es el pan de Dios, la palabra de Dios. Yo comencé a comer la palabra de Dios, comencé a leer y leer. No paraba de leer la palabra. Ya en el 2021, mi mamá me invita a una iglesia, porque le hablé a mi mamá, pues ya estuvo, ya voy a dejar esta vida atrás. Ya me reconcilié con el Señor. Mi mamá dijo, bendito sea Dios. Mi mamá feliz, ¿verdad? Ella entregada a Dios, ella siguiendo de Dios. Y le dije, mamá, pues ahora tengo una grande batalla en mi vida. Y dice, ¿qué es, mijo? Pues, ma, tú sabes esta vida que estuve viviendo. Me entregué a esta vida de motos en un club que está duro de salirte. No sé qué hacer, ma. Pues mi mamá me decía, no, mijo, pues habla con ellos, diles que te entregaste a Dios. Pero el enemigo estaba ahí tirándome dardos de miedo que algo iba a pasar, ¿verdad? Tuve una batalla, un conflicto dentro de mí para dejar esa vida atrás ahora, la vida que yo me entregué. Porque para muchos, ellos lo miran como una ganga, el gobierno mira esa organización como una ganga. Pero para mí era una hermandad, era como mis hermanos, ¿verdad? Y yo sí miraba esa vida. Ellos eran mis hermanos. Y me daba vergüenza dejar esa vida atrás porque yo amaba a estos hermanos. Yo me enamoré de esa amistad de ellos porque yo miraba que me respaldaban. Yo miraba que ellos estaban ahí por mí. Y sí, eran así. Pero yo tenía que dejar algo atrás porque recuerdo que las escrituras de Dios me decía, no puedo servirle a dos dioses. ¿Vas a amar a uno o vas a odiar al otro? Yo dije, no, yo necesito que dejar esa vida atrás. Porque la palabra dice, no podemos servirle a dos dioses. Ya llegó enero de 2021 cuando tomé la decisión de decirles, ya estuvo. Le entregué mi vida a Cristo. Y me dijo, pues, ¿qué quieres hacer? Pues ya no quiero estar en esta organización, ya quiero salirme. Ok, espera, ahorita te marcamos para atrás. Me hablan para atrás. Y me dicen, Edwin, respetamos tu decisión, que le quieres servir a Dios, ya no mires atrás. Tú sigue en tu nuevo camino. Y esa fue la respuesta de ellos. Y yo sabiendo que era la respuesta de Dios. Porque yo le pedí a Dios esa misma mañana cuando yo les hablé. Le dije, Dios, que tú estés conmigo y que sea que tu voluntad y no la mía. Y la voluntad de Dios era que yo le sirviera a Dios. Que no hubiera nada que me parara ya. Y así fue. Fui libre de esa organización. Dios me sacó de esa vida. Dios me liberó otra vez. Me hizo libre otra vez. Porque cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios te hace libre, te sana, te libera de mucho. Así cuando Dios abrió el mar con Moisés, Dios lo hará en la vida de nosotros también. Él te abrirá caminos donde no lo hay. Y ya cuando fui libre de todo eso, mi mamá me invita a una iglesia donde estos hombres, pastores, iban a predicar en México, iban a Mexicali. Y comencé a ir con ellos y miraba. Y yo le pedí a Dios, Dios, dame dirección. ¿Dónde quieres donde esté yo? Llévame donde tú quieres que yo haga tu voluntad. Y pues sí, Dios me lleva a México allá con esos hermanos. Y me recuerdo el primer día que yo fui a visitar esas rehabilitaciones, mi mamá me llevó
Mi mamá entró con los hermanos, se fue a unir con ellos. Estaban orando por toda la gente, los hombres, las mujeres que estuvieron en esa rehabilitación. Pero cuando yo entré, comencé a llorar. Comencé a sentir la voz de Dios decirme, aquí es donde te traje a ti, Edwin. Y comencé a llorar diciéndole a Dios, que se haga tu voluntad. Y me recuerdo que ese mismo día abracé a mi madre y le dije, mamá, gracias. Gracias, quebrantado en los brazos, mamá. Yo como niño ahí dice, mamá, perdóname otra vez. Y te amo, mamá. Gracias por estar siempre a mi lado. Porque tú estás aquí, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y aquí yo siento es donde Dios me ha llamado. De estar en estas rehabilitaciones. Porque Dios me hizo recordar ese mismo momento. Diciéndome, Edwin, ¿no te recuerdas cuando te estuve hablando en esa rehabilitación donde estuviste tú? So, yo tuve tanta compasión para los que estaban en esa rehabilitación. Dios me puso una compasión tan tremenda. Y me recuerdo de ese primer día que fui a visitar la rehabilitación, el pastor que estuvo yendo a Mexicali se sentó conmigo uno a uno y me dice, Edwin, Dios te ha llamado a ti. Yo necesito un Pablo que esté aquí conmigo. Y me decía así, que yo era como un Pablo, que él me miraba como un Pablo. Que necesitamos personas que son tan listos para morir por el evangelio. Así como Pablo decía en 1 de Filipenses 1:21, para vivir es Cristo y morir es ganancia. Dios anda buscando a personas que están listos para morir para el evangelio de Dios. Así como Pablo pensaba, para vivir es Cristo y morir es ganancia. Y el pastor me decía, sí, Dios te llamó a ti. Así como tenías tu mentalidad para morirte por esos hombres que subiste en esa hermandad, Dios está buscando varones como tú que quieren morir para Él. Tener esa misma mentalidad de ir a predicar el evangelio donde sea y no tener miedo. Ya la palabra de Dios me comenzaba a llegar otra vez en Isaías. Cuando Isaías dijo, Dios, aquí estoy, envíame a mí, yo voy. Yo hice la misma oración, le dije, Dios, aquí estoy, envíame, aquí estoy, envíame a mí. Ya comenzaron a llegar las semanas, esos meses de 2021, cuando comencé a mirar la mano de Dios en mi vida, como comencé a mirar a Dios, darme palabra de predicar. Y un día me dice, Dios, estoy orando por mi papá. Y yo amé a mi papá, aunque él hizo muchos errores, yo nunca miraba sus errores, yo lo amé. Porque yo entendí que en la palabra de Dios nos dice, honra a tu padre y tu madre. Aunque sean lo que sean nuestros padres, yo tenía que amar a mi padre y quererlo, honrarlo, ¿verdad? Y yo entendí que el amor vence temor. Yo entendí que estando con Dios que amor nos libera del mal. Porque Dios nos llamó a amar a nuestro prójimo. Y Dios me dice un día, Edwin, ve para Tijuana y agarra a tu papá. Porque mi papá estuvo viviendo en las calles de Tijuana. Mi papá estaba en la droga, en el cristal. Él estaba sin días sin dormir, caminando en las calles de Tijuana. Y le pedí a Dios que me diera guianza para ir a hablar con mi papá, que me diera las palabras. Pero mi papá ya no quería escuchar de Dios, él no quería nada de Dios. Él estaba enojado con las cosas de Dios, que mis padres se divorciaron. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 13 años. Yo alcancé a mirar mucha violencia en mi hogar. So yo le pedí a Dios, pues dame las palabras de yo poder alcanzar a mi padre. Y me comencé a ayunar, comencé a orar. Y me voy ese 2021 a buscar a mi papá en las calles de Tijuana. Me encuentro con mi papá, voy a buscarlo donde él se juntaba y de ahí lo saco. Era como a las 7 de la mañana. Se miraba cansado, desvelado. Me lo llevé a comer y me recuerdo que estamos a cara. Y le dije, papá, tú conoces de Dios. Le dije, papá, tú conoces de Dios. Mira, papá, yo ya estoy grande. Mis hermanos están grandes. Le dije, papá, ahora tienes nietos. ¿Qué ejemplo o qué historia quieres que yo les deje a mis hijos de ti? ¿Que eres un drogadito? Y él comenzó a llorar ahí. Le dije, papá, necesitas que arrepentirte, papá. Ahí comenzó a arrepentirse mi papá llorando. Le dije, papá, pues yo conozco unas rehabilitaciones donde voy con unos hermanos a predicar. Me gustaría que tú te vayas a quedarte ahí. Y mi papá respondió, ok, pues llévame. Ok, papá, pues ahorita vamos a agarrar tus cosas.
Nos vamos pues. Ya nos vamos en camino de Tijuana hasta Mexicali, son como 2 horas. Pero antes de irnos a Mexicali, van a pasar cosas, ¿verdad? El enemigo, nos paran los policías. Me comencé a investigar quién soy yo. No, pues yo sé que era el enemigo no quería que llegáramos a Mexicali, pero Dios hizo el camino todavía. Alcanzamos a llegar a Mexicali. Por 2 horas mi papá se quedó dormido en la carretera, ¿verdad? Ya llegamos a Mexicali. Y ya cuando llegamos a Mexicali, esta rehabilitación se miraba como una cárcel. Tenía sus torres, así donde los guardias se paraban. Y en esta rehabilitación teníamos las puertas abiertas para ir a predicarles ahí a los que estaban en la rehabilitación. El dueño de la rehabilitación me dio chance que mi papá se quedara ahí. No me cobró nada. Pues gracias a Dios que mi papá se quedó ahí. Pero antes de quedarse ahí, tuve un conflicto grande con mi papá. Se despertó. Ya cuando llegamos ahí, comenzó a discutir conmigo. No quería quedarse ahí. Que me comenzó a decir malas palabras. Pero yo sé quién era el que estaba hablando detrás de esa voz. No era mi papá. Era Satanás que quería que yo no siguiera con este proceso. Pero Dios me decía, no pares. Sigue, tú sigue, Edwin. Ya el señor de la rehabilitación salió para afuera. Mi papá se fue caminando. Cerró la puerta de mi camioneta recio, me comenzó a gritar a mi papá que me dolió, porque yo estaba haciendo esto con amor, con el amor de Dios, con compasión, porque yo entendí que para amar a almas o ayudarle a las almas tenemos que tener la compasión de Jesucristo. Si yo tenía esa compasión en mi alma, hacia mi papá, le decía a mi papá, pa, por favor, no. Y hasta le dije, ok, pues pa, si no te quieres quedar, pues busca tu camino para atrás a Tijuana. Y yo no quería que mi papá se vaya para atrás para Tijuana, porque Tijuana se me hacía feo. Y el director de la rehabilitación sale para afuera y me dice, Edwin, ¿ese es tu papá? Le dije, sí, señor, es mi papá. ¿Quieres que vayamos por él? Porque ya mi papá ya estaba como una milla caminando ya lejos. Y le dije, pues, ¿saben qué? Les voy a decir algo a mi papá. Mi papá es un señor corajudo, un papá que tiene tanto rencor en su corazón que le gusta pelear. Y el señor dice, no te preocupes, ahorita vamos por él. Sale una van para agarrar a mi papá. Ya de lejos miro que salen como 8 hombres de la camioneta para agarrar a mi papá. Yo nomás miro de lejos que mi papá comienza a pegarles, pum, pum. Y agarran a mi papá, lo someten y lo meten a la camioneta, ya lo traen a la rehabilitación. Y ya el director me dice, Edwin, sería mejor que no regreses después de una semana. Ok, pues está bien. Yo quería mirar a mi papá. Respeté la decisión del director de la rehabilitación y al pastor donde yo estaba, en esa iglesia de San Bernardino. El pastor me dice a mí, pues Edwin, ya cuando venimos de regreso para acá, quiero que tú prediques. Y esa fue mi primera vez predicando en la rehabilitación. Me daba tanto nervio de predicar porque dije, wow, voy a predicar enfrente de mi papá. Y esta va a ser la primera vez que mi papá me va a mirar a predicar el evangelio. Y ya llega esa semana, antes de que predique, mi papá me miró, me vino, me abrazó, comenzó a llorar, me dice, hijo, gracias por traerme a este lugar. Yo lo miraba con lágrimas también, papá, yo te amo, yo nomás quiero lo mejor para ti, papá. Yo no quiero perderte en la droga, yo no quiero que te mueras. Y yo siempre quería estar al lado de mi papá desde chiquito, Eso para mí siempre fue mi anhelo, fue el deseo de mi corazón, y Dios escuchó el deseo de mi corazón. Así como Salmos dice, que Dios te dará los deseos de tu corazón cuando nosotros nos sometemos a Dios, ¿verdad? Y comencé a predicar ese día. Miré a mi papá quebrantado, miré a mi papá reconciliarse, darle su vida a Dios otra vez, Yo andaba con un gozo ese día, ¿verdad? El primer día que yo prediqué. Miré a mi papá de rodillas con sus manos alzadas al cielo. Dije, esto es Dios. Esto es tu voluntad. Que nosotros le prediquemos al pecador o traer el pecador regreso a los caminos de Dios. Yo andaba con un gozo porque yo sentía en mi alma que está la voluntad de Dios. Ya, mi papá duró 1 año en Mexicali en la rehabilitación, ¿verdad? Eso ya era tiempo que mi papá ya saliera, ya la rehabilitación lo dejaron salir.
Y él, mi papá, pues papá, te vas a quedar aquí en Mexicali. Y me dice, mi hijo, no, me voy a regresar a Tijuana. Le dije, papá, no te vayas a Tijuana. Cuando eso pasó, mi papá se fue para Tijuana. Yo no quería que mi papá se hubiera regresado a Tijuana. En mi corazón le decía, papá, Mexicali me gusta más, mejor para ti. Yo hasta le pedí a Dios, no dejes que mi papá se vaya para Tijuana. Pues él ya es un hombre ya mayor de edad, yo respeté su decisión de mi papá. Yo pues seguí en los caminos de Dios, yo seguí en las rehabilitaciones predicando, duré como 2 años predicando las rehabilitaciones en Mexicali. Yo miré liberaciones, yo miré alcanzar gente endemoniada, ser libres. Alcancé a poner manos en los enfermos, donde miré que Dios sanaba los cuerpos, sanaba al que tenía un dolor, porque es todo el poder de Dios. Yo nomás soy una rama que Dios usa. Ese árbol, que da fruto es Dios. Yo nomás soy una vasija que Dios usa, y pues así como me miran con tatuajes y todo, Dios puede usar lo más peor del mundo. Dios transforma a las personas, Él cambia el corazón del humano. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, ¿verdad? Ya en el 2022, 2023, yo estoy entregado en los caminos de Dios, siguiendo, caminando. Y me recuerdo que en el 2022 le pedí a Dios que me guiara, porque yo sentía que necesitaba que ir a predicar ahora en las calles de San Bernardino, regresar a la ciudad donde yo fui criado desde niño, ¿verdad? Y a Dios me dio dirección de regresar a San Bernardino. Me metí otra vez con Alcanza Victoria, al ministerio de Alcanza Victoria. Y como eso pasó, me recuerdo un día estaba con mi esposa, nosotros nos casamos ya cuando yo me reconcilié con el Señor. Ella me perdonó por todo lo que le hice. Yo le fallé a ella también mucho, pero hubo en ese hogar, en mi casa, hubo un cambio también, una transformación por medio del poder de Dios, que Dios alcanzó mi esposa, Dios alcanzó mis hijos, Dios me usó para alcanzar mis hijos, traerlos a los caminos de Dios. Yo comencé a mirar el poder de Dios, maravillas hermosas, un cambio, un impacto que Dios estaba haciendo en mi vida. Ya todo era diferente hasta el día de hoy, por la misericordia de Dios, yo todavía estoy aquí testificando lo que Cristo Jesús está haciendo en mi vida. Ya en el 2023, comencé a ir a la iglesia con Alcanza Victoria. A mi esposa le agradó mucho la iglesia. Ahí nos sometemos, ahí estoy bajo los líderes de Alcanza Victoria, en inglés Victory Outreach. Le doy gracias a Dios porque Dios se está moviendo en mi vida, en la vida de mi esposa. Dios está haciendo un cambio, una transformación. Y algo maravilloso, que nomás le puedo dar gracias a Dios cada día de mi vida. Este año de 2024 fue algo fuerte para mí, que esto necesita que ser hablado, porque vivimos en un mundo tan oscuro, en un mundo de violencia, en un mundo de maldad. Mismo Jesucristo nos dijo en Juan 16:33, en mí hay paz, pero en este mundo tendremos muchas aflicciones. Y yo miré algo tremendo este año de 2024, donde me llamaron, pero le voy a dar gracias a Dios todavía por todo esto, porque yo sé que mi papá, alcancé yo a llevar a mi papá a las rehabilitaciones donde él se reconcilió con el Señor. Él se entregó a Dios otra vez. Él buscaba de Dios, él leía su Biblia. Ya julio 20 de 2024 me hablan medianoche y me dicen, oye Edwin, yo creo que hay un cuerpo tirado y es tu papá. Y cuando dijeron que era mi papá, sentí un dolor tan fuerte que todavía no lo creía. Esta muchacha que me habló, le dije, ¿sabes qué? Asegúrate si es mi papá, por favor. Ella va a hablar con los policías ahí en Tijuana. Y se acerca y el policía se pone conmigo en el teléfono. Le digo, oiga, ¿qué le pasó al señor? No, pues parece que se cayó, se pegó la cabeza. Y yo comencé a llorar. Dije, no puede ser mi papá. Y la muchacha me dijo, sí, Edwin, es tu papá. Comencé ahí a llorar. No sabía cómo responderle a Dios.
Mi alegría era que ya tenía el papá, que Dios lo alcanzó, que ya estaba sin drogas mi papá, Para mí era un gozo mirar que mi papá fue salvo, fue liberado él también, Y yo sé que está en la presencia de Dios él, pero el más conflicto que una persona puede tener en estos momentos cuando alguien les mata a una persona, un familiar, un ser querido, es un dolor tan fuerte que el enemigo llega con dardos otra vez. El enemigo quiere atacar la mente del cristiano, que el enemigo quiere tumbarte de tu fe. Pero cuando te paras duro con Cristo Jesús, el enemigo va a tratar de destruir otra vez lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso es necesario, como dice la palabra, someteos a Dios, resistir el diablo y él huirá. El diablo se tiene que ir en el nombre de Cristo Jesús. Y ya cuando yo voy a visitar el cuerpo de mi papá, me recuerdo que destapo la sábana que estaba en el cuerpo de mi papá. Lo miré golpeado. Dije, no, mi papá no se cayó, se pegó la cabeza. Ya fui a investigar. Gente ahí en Tijuana me dijo, no, golpearon a tu papá dentro de la tienda y lo dejaron por muerto en la calle. Eso me hirió a mí en mi alma profundamente. Por una cosa que lo que fue más duro este año y lo que tenemos que aprender y escuchar la palabra de Dios, por si lo que están pasando, los que están pasando lo mismo que yo experimenté este año de 2024, es saber perdonar a las personas que nos hacen daño. Es de verdad tener perdón hacia los demás, perdonarlos. Y algo que yo aprendí en este proceso de dolor, de angustia, de tristeza, es perdonar a los que golpearon a mi papá y lo dejaron por muerto. No es fácil. No es fácil, pero sí se puede en el nombre de Cristo Jesús. Porque Cristo nos habló, nos llamó a perdonar a nuestros prójimos, a amar a nuestros prójimos, a querer a nuestros prójimos. Yo sé que hay un mundo en muchos lugares de México, Honduras, Salvador. Hay muchos casos así, donde encuentran un familiar tirado en el piso, sin vida. Muchos familiares quedan impactados con un dolor tan fuerte profundamente. Y yo me tuve que someterme más a Dios, porque sentí que el enemigo vino a tratar de destruir lo que Dios está haciendo en mi vida. Porque el enemigo juega sucio. El enemigo no va a tener compasión sobre un cristiano. Él va a jugar tan sucio que te quiere destruir de nuevo. Pero esta vez, gracias a Dios, que yo me he sometido firmemente con Dios. Aunque no soy perfecto, el único que es perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Él es el mero ejemplo que tenemos que admirar, buscar. Aunque gente en una iglesia te hagan sentir que no eres bienvenido, porque una vez me sentí así, que yo ya no podía regresar a los caminos de Dios porque yo le fallé a Dios. No es cierto. Por eso Dios es nuestro perfecto ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, de admirar y seguir. Porque el hombre siempre nos va a fallar, pero Jesucristo nunca te va a fallar. Y es algo que yo he entendido en mi caminar con Cristo, que Él nunca me ha fallado. Él siempre me ha levantado la cabeza. Él siempre me ha ayudado hasta en este año que mi papá murió. Cristo ha estado a mi lado. Él me dio la fortaleza, la fuerza de irme a Alemania a predicar el evangelio. Y gracias a Dios le doy, porque cuando llegué a Alemania, Dios me usó. Cuando íbamos a evangelizar en las calles de Alemania, yo no sé el lenguaje alemán, ¿verdad? Pero las pocas palabras que aprendí en Alemania, me topé con gente de España, gente que entendía español. Y la gente que entendió español en Alemania fueron como 5 que me recuerdo que yo testifiqué. Y con esos 5 dieron sus vidas a Cristo. Porque nomás Dios te puede usar. Aunque lo que estés pasando en este mundo, como dice la palabra, vamos a tener aflicciones. Pero cuando nos sometemos a la vida, que es nuestro Señor Jesucristo,
Dios te va a usar como instrumento para alcanzar almas, para alcanzar vidas. Y este testimonio va a seguir porque aunque haya vida, un testimonio no se termina, porque tenemos que seguir viviendo delante de Dios, agradable a los ojos de Dios. Tenemos que hacer las cosas bien delante de Dios. Y he entendido el amor hacia las almas, que tenemos que tener compasión, porque Mateo 24:12 dice, como dijo Jesús, porque tanto que ha avanzado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se ha enfriado en estos tiempos. Es una profecía que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, que en los últimos tiempos vamos a mirar cosas así. En los últimos tiempos vamos a mirar tanta maldad, tantas guerras. Ahorita estamos viviendo en tiempos donde se escuchan rumores de guerras, temblores donde quiera. Tenemos que prepararnos, estar listos para entregarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy es el día de salvación. Si estás escuchando este testimonio, hoy es el día de salvación para que tú te entregues a Cristo. Nunca es tarde. Hoy es el día que Dios quiere que tú entregues tu corazón a Cristo, que tú le digas a Cristo en este momento, Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Salvador, mi único Salvador. Perdóname de todo pecado. Con esas palabras estás aceptando al Señor Jesucristo en tu vida, porque es con tu boca que profesas y confesas que Jesucristo es tu Señor. Y es lo que Dios quiere, varón, mujer que estás escuchando en este testimonio, que tú te entregues a Cristo, pero que hagas la voluntad de Dios también, porque Dios nos llamó que vayamos por todo el mundo a evangelizar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Edwin, para las personas que estén viendo tu testimonio y escuchándote a lo que acabas de decir y estén diciendo, yo quiero dar mi vida a Jesús, yo estoy listo para entregarle todo a Él, ¿puedes orar por las personas que estén viendo ahorita y estén diciendo eso en su corazón? Sí. Señor Jesucristo, te pido, Señor, por cada alma que ahorita te está aceptando como Salvador en sus vidas, Señor Jesucristo. Te pido por cada hombre, cada mujer, Señor Jesucristo, que esté escuchando esta oración, Señor Jesucristo, que tú te muevas sobre sus vidas con tu Santo Espíritu, Señor Jesucristo, y que tú les des la liberación en sus vidas, Señor, que toda atadura y toda artimaña del enemigo sea rota, sea rompida en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque tú tienes el poder, tú rompes toda cadena, Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que los cubres con tu sangre preciosa, Señor, porque con tu sangre que derramaste, Señor, hay perdón de pecados, Señor Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Toca a sus familias, toca a sus hijos, que tú los liberas de toda enfermedad, Señor, porque hay poder en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Edwin, ¿quién es Jesús para ti? Jesucristo para mí es mi Salvador. Y así como la palabra de Dios dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Él es mi Jesús. Cuando yo anduve en lo oscuro, la luz vino a mi vida y esa luz es mi Señor Jesucristo. Edwin, ¿tienes unas últimas palabras para las personas que estén viendo tu testimonio en este momento? Yo lo que quiero decirles con estas últimas palabras, que se someten a Dios, no dejen de la mano de Dios, porque cuando nosotros nos sometemos a Dios, Dios va a hacer maravillas, hace cosas hermosas en tu vida, que siempre vas a ser agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida. No dejes de la mano de Dios, porque cuando la mano de Dios está contigo, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Dios es nuestro refugio, tu protector. No hay que tenerle miedo al enemigo, porque con Cristo Jesús somos más que vencedores.